Estaba conversando con un joven amigo que es ministro de Bienes Nacionales, hincha de la Universidad de Chile. Debe haber sufrido anoche. No sé si tuvo, ministro, la oportunidad de ver el partido de la U con San Lorenzo ayer por Copa Libertadores de América. Es Julio Izammit, el ministro de Bienes Nacionales, que por cuarta vez visita la región de Magallanes. Bienvenido ahora a Polar Comunicaciones y a Buenos Días, región, ministro. Muchas gracias, Vladimir. Para mí es un agrado poder estar de vuelta aquí en la región de Magallanes. La verdad que para nosotros Magallanes es una región muy importante, una región que tiene mucha propiedad fiscal, que tiene muy buenos equipos y en que uno puede estar haciendo un gran bien. Así que justo además ayer, precisamente por estar en esas pegas, no pude ver el partido, así que sufrí a la distancia, pero uno sigue siendo chuncho y hay que estar en las buenas y en las malas, así que estamos en eso muy comprometidos. Y lo mismo pasa con los bienes nacionales. Esta es la cuarta visita que hago y lo hago con el mayor de los gustos. Hemos podido conversar cada vez que he podido venir, así que para nosotros siempre es un gusto poder estar aquí de nuevo ahora en Radio Polar. Hoy ocupaban ustedes las primeras páginas de los diarios de la ciudad y dice: ministro de Bienes Nacionales entregó 15 títulos de dominio en Punta Arenas y dio inicio a la concesión que permitirá crear el parque urbano de la Laguna Pudeto. Así es. Que era la vieja laguna de patinar. Yo hablé esta mañana muy temprano sobre lo que significó de manera nostálgica la laguna patinar para la gente de nuestros tiempos. Y hoy se va a constituir, esperamos al más breve plazo, más temprano que tarde, ¿no?, en este parque urbano. Entonces queremos saber primero si tiene conocimiento, ministro, en qué consiste este sueño del parque urbano aquí en Punta Arenas, en el Parque Pudeto, que perteneció al Ejército de Chile. Así es, son terrenos fiscales, es decir, terrenos que le pertenecen a todos los chilenos y que habían estado destinados al Ejército. El Ejército empezó a devolver una serie de terrenos, por ejemplo, para conectividad vial, para hacer caminos, sí, porque además las calles estaban cerradas y por tanto se pudo abrir las calles. Pero también se recuperó la Laguna Pudeto, que yo creo que es un emblema, algo muy simbólico en la ciudad de Punta Arenas. Y me comentaban, por ejemplo, que ahí la gente iba a esquiar, que había como una... A patinar en hielo. A patinar en hielo, y que además había como una caseta donde había café y que obviamente ahí... Pero mira, de eso hablábamos en la mañana. Café, la banda del Regimiento Pudeto... estaba ahí también. Tocaba, iba a tocar durante todas las noches invernales, pero no tocaba marchas. Tocaba temas musicales y la gente bailaba con los patines de hielo. Era el encuentro de la juventud, el encuentro de la familia. Eso tiene mucho de historia. Así es. Este parque urbano que ustedes ahora intentan construir, levantar y para mantener, ¿no?, en el tiempo. Bueno, Vladimiro, lo que nos mueve a esta concesión es exactamente lo mismo que usted ha dicho, que es que sea un lugar de encuentro, para distintas generaciones, que obviamente personas de distintos lugares de la ciudad de Punta Arenas puedan llegar a ese lugar que ahora va a estar abierto, que se va a construir ahí un parque urbano. Sería el tercer parque urbano de la ciudad de Punta Arenas, así que ayer lo visitamos con el alcalde Claudio Raonich, que nos pidió una concesión de largo plazo para poder desarrollar este proyecto. Y obviamente ahora ya no se puede patinar en la Laguna Pudeto, el cambio climático ha afectado todo, entre esas cosas, el hecho que la Laguna Pudeto cuando se congela ya no es del grosor que permite congelar. Así se ha transformado en un verdadero humedal. Se ha convertido en un humedal. O sea, que eso conversábamos ayer, que esto hoy día ya es mucho más un humedal que una laguna. Y la humedal además tiene una característica extra que contribuye más a limpiar el agua con la vegetación, con las plantas, y también cerca se ha logrado un cierto lugar de anidación de distintas aves, así que por tanto yo creo que es un lugar no solamente emblemático por su historia, sino también valioso por su aporte natural, patrimonial, y esperamos custodiarlo ahora como un parque urbano, un regalo para la ciudad de Punta Arenas, y esperamos que mejore la calidad de vida de las personas y más integración social. Lo he visto a través de imágenes televisivas entregando los títulos de dominio y quiero consultarle evidentemente ¿qué representa el título de dominio? ¿Qué representa este trabajo realizado? Porque se llega a una parte muy importante, se le vuelve a encender la ilusión y los sueños a los pobladores, a los vecinos, vecinas, que han esperado durante tanto tiempo aquí en la ciudad, en sectores denominados periurbanos y que necesitan prontamente, definitivamente, ya todo tipo de conectividad. Sí, nosotros hemos dado dos buenas noticias en materia de propiedad. La primera tiene que ver en todo el sector periurbano de la ciudad de Punta Arenas. Estoy pensando en el sector del Andino y otros equivalentes, en que no se sabía o no se podía invertir en las calles. Y se buscó una fórmula jurídica y el Ministerio de Bienes Nacionales le entregó la propiedad de caminos a la Municipalidad de Punta Arenas, para que ellos puedan invertir, puedan hacer alcantarillado, puedan, por ejemplo, avanzar con electrificación o alumbrado público. Así que eso obviamente va a mejorar la calidad de vida de las familias que viven ahí. Pero eso podríamos decir, Vladimiro, que tiene que ver con las calles, que va a permitir
que efectivamente en la zona periurbana de la ciudad se empieza a construir una ciudad, se empieza a desarrollar la calidad de vida que gente tiene a poquitos metros, poquitos kilómetros más hacia el centro, también lo tenga gente que hoy día vive, entre comillas, en la periferia. Y lo segundo es que ayer entregamos también 15 títulos de dominio a familias que son propietarias en la región de Magallanes. Y eso es súper simbólico porque el año pasado entregamos 200 títulos de dominio aquí. Yo quiero felicitar al equipo de la Francisca Roja, nuestra Seremi de Bienes Nacionales, porque tramitaron 200 títulos de dominio. Y este año, en todo el año, y este año, en solo el primer trimestre, ya llevamos 70 títulos entregados por entregar, que es casi un tercio de todo lo que entregamos el año pasado. Así que para nosotros es una gran alegría. Ayer personalmente pude entregar 15 de esos títulos y era una buena noticia que yo creía que no había que seguir posponiendo, porque a veces uno dice esperemos a que nos podamos reunir, esperemos a que se pueda hacer una ceremonia. Y yo creo que lo más importante es que el título se entregue rápido a las familias para que ellos puedan postular abonos, subsidios y obviamente tener esa tranquilidad del alma de saber que están en la casa o terreno que les pertenece. El COVID le ha permitido en esta oportunidad desplazarse por la región, ir a Última Esperanza, ir a Tierra del Fuego, por ejemplo. En mi primera visita pude ir a Puerto Natales, a Comuna de Torres del Paine. Esta visita se ha concentrado exclusivamente en Punta Arenas, entre otras materias también por la situación sanitaria. Hemos tratado de ser súper cuidadosos, respetuosos, pero también sabemos que hay que activar los proyectos, que el gobierno tiene que estar presente. Por ejemplo, una cosa yo creo de especial relevancia, y ahí yo por eso siempre destaco a la Francisca Roja, que es nuestra Seremi de Bienes Nacionales. Los 200 títulos que se entregaron el año pasado fueron dejados a domicilio. O sea, le fuimos a dejar el título a la casa. Por el COVID. Por el COVID. Entonces, claro, había una tentación de decir, mire, espere, si ya lleva 5 años esperando, un año más no hace la diferencia. Y nosotros creemos que sí hace la diferencia. Y nosotros creemos que el título de dominio en las manos de la persona, para que lo guarde en la cómoda, para que tenga esa tranquilidad, porque todos sabemos que la propiedad da más libertad, da oportunidades, da más dignidad. Así que ahí la Francisca se desplegó, hizo un verdadero delivery de títulos de dominio, así que fue a entregar los títulos de dominio puerta a puerta, casa a casa, y yo creo que eso es una noticia que no había que posponer, y felizmente el año pasado entregamos esos 200 títulos de dominio a domicilio. Está con nosotros aquí en Buenos Días Región Julio Izammit, que es el joven ministro de Bienes Nacionales. Sigue siendo el ministro más joven, ¿no? Sí, sigo siendo el ministro más joven, lo malo que ya tengo cada vez más canas, así que este año y medio de ministro me ha golpeado por varios lados, pero la verdad es que uno tiene un honor, un privilegio poder ser ministro de Estado a esta edad. Yo tengo 32 años, asumí con 30 y llevo un año y medio en el cargo, así que hoy día más el gobierno cumple 3 años de gestión. Con desafíos para lo que viene. Entramos a tierra derecha, queda exactamente un año, ¿no? Un año. Queda un año y queda un mes exactamente para las elecciones, que son muy importantes, ¿verdad? tan trascendentes, ¿no? Me permito invitarle a hablar un poquito del terreno político, de la contingencia, de lo que está sucediendo hoy en Chile y en la región, evidentemente. Restando un año, porque hoy exactamente un año, ¿cuál es el más importante desafío del gobierno, Julio? Mira, nosotros nos ha tocado un año súper complejo, difícil. En el primer periodo el presidente Piñera tuvo que enfrentar el terremoto, después tuvimos el rescate de los 33 mineros y una serie de turbulencias. Pero yo no sé si eso se compara a lo que nos ha tocado vivir en los últimos años. Piensa usted, lo miro, que tuvimos la mayor crisis social, o tenemos la mayor crisis social, política, institucional que el país ha visto en 40 años. Estoy pensando en octubre del 2019. También tuvimos la mayor crisis sanitaria y económica del último siglo en materia de coronavirus y el impacto que eso ha tenido en la economía. Y por tanto el gobierno tuvo un primer tiempo que yo le diría que muy marcado por hacerse cargo de las urgencias que habían sido postergadas. Acordémonos al principio del gobierno de los niños primero en la fila, los cierres del Sename, todo lo que tiene que ver en política migratoria. Nosotros pasamos a inicios del gobierno de la presidenta Bachelet cerca de 400.000, 500.000 inmigrantes en Chile, y cuando asumimos el gobierno había más de 1 millón de inmigrantes en Chile, y por tanto había una presión migratoria muy relevante. O sea, tuvimos un primer tiempo cargado de urgencias sociales. Y un segundo tiempo, le diría yo, muy de la crisis sanitaria, dirá más la crisis de octubre del 2019, marcado por esos hechos. ¿Y cómo ha asumido el gobierno esos desafíos? Porque han sido desafíos que se han presentado durante el transcurso de este gobierno. Ha hablado del COVID, manejo del COVID, el tema migratorio. ¿Cómo ha manejado, bajo su perspectiva, su gobierno, el tema migratorio, que no es menor, y las demandas sociales?
¿no? Que hoy están ahí en el Congreso Nacional y donde se espera definitivamente un resultado satisfactorio. Mire, en materia sanitaria enfrentamos el coronavirus que no había ningún país del mundo que estaba preparado para enfrentar una pandemia. Yo me acuerdo los primeros días cuando uno veía los contagios en China, jamás pensaba que esto iba a llegar a Chile. Y uno como que veía los videos de, mira, los chinos construyeron un hospital en 10 días, ¿se acuerda que era como todo emblemático? Pero de un momento a otro el contagio llegó a Chile y se empezó a propagar y hoy día tenemos cientos de miles de contagiados, con más de 800.000 personas contagiadas, con una estrategia que yo creo que ha sido la correcta de testeo, de trazabilidad y de aislamiento de esas personas en residencias sanitarias, y que quizá hoy día ya estamos en una cosa que nos permite ver el futuro con más esperanza, que es el proceso de vacunación. Pero no ha habido relajo a raíz de la vacunación, precisamente, no abrir las puertas a vacacionar, los malls, los casinos. Y yo pregunto, ¿no ha habido relajo? Porque fundamentalmente en la zona central, en el Biobío, en Coquimbo, en Valparaíso, ni hablar Santiago, el efecto contagio ha sido con un grado realmente sorprendente, tanto de que se llega a tomar en consideración de que este es el rebrote de una nueva ola, y todo lo que se presumía que podía ser, por ejemplo, volver al aula, se está retrocediendo porque las condiciones, se está demostrando, no están dadas. Sí, pero el mundo entero ha vivido esta pandemia con olas, ¿cierto? Como que tú tienes un primer impacto, una ola, eso después disminuye los contagios, luego viene la segunda ola y hoy día estamos en lo que el mundo está conociendo como la tercera ola, que en una situación muy distinta a la que vivió Europa post-verano. Toda Europa y Estados Unidos post-verano también tuvo un aumento de contagio porque la gente vuelve a las ciudades, se adquieren mayores grados de movilidad dentro de las ciudades y eso evidentemente aumenta el contagio. Por eso siempre hay que ser como muy majadero. A veces quizás ya cuando uno dice por favor usemos mascarilla, tengamos distanciamiento físico como nosotros tenemos en este lugar ahora, o el lavado permanente de manos, uno dice ya esto es disco rayado. Pero esas son las tres claves. El mundo, salvo las vacunas, no tiene otra forma de enfrentar la pandemia que la distancia física, el uso de mascarilla y el lavado permanente de manos. Con esas medidas tú puedes ir teniendo cierta actividad que la gente misma va pidiendo para poder volver a trabajar, para poder volver a salir de sus casas, y por eso yo creo que la suma de estas medidas permanentes más la del proceso de vacunación es quizá esa cosa que nos permite ver con más esperanza el 2021. Yo ayer, Vladimiro, estuve en la escuela Manuel Bulnes, que está en la UNCEFA, donde estaban vacunando, y la alegría de los adultos mayores que recibían su segunda dosis y también las personas que estaban recibiendo la primera dosis era insuperable. O sea, no le comuniqué, ministro, de haberle comunicado. Estuve en el Manuel Bulnes y me fui a vacunar ayer. Ayer, pero yo estaba justo ahí. Claro, ahí estuvimos. No, la atención fantástica, lo hemos destacado, de verdad. Oye, que la gente decía eso, la gente me decía, oye, esto, a veces uno corre riesgo de decir cosas así, pero decía, oye, a veces uno va a las cosas públicas y no lo tratan de la mejor manera posible. Una señora me decía, yo a veces pago para que me traten mejor nomás, no es porque la clínica sea tanto mejor que el hospital, o tanto, es que quiero que me traten bien, y es que me dice, aquí me tratan bien. Yo felicité a Macarena Núñez, que es la encargada del CEFAM, y además estaba la jefa de vacunación ahí, porque lo que la gente más destacaba era el buen trato. No solamente aquí hay que poner vacunas, sino también tratar a la gente con la dignidad que corresponde, y me alegré mucho porque ayer los adultos mayores y las personas más jóvenes que ya estaban vacunando, pero que tienen comorbilidad, es decir, tienen alguna enfermedad grave, era bien impactante, así que me alegro mucho que usted también haya podido vacunarse. Yo fui por razones etarias. Etarias. Sí, no, sin ninguna duda. Yo todavía no me puedo vacunar. Muy satisfecho, no, tú eres muy joven, muy satisfecho, muy contento. Y ¿sabes qué? Esta es una demostración palpable de cómo el ser humano se intenta aferrar a la vida, ¿no? Porque nosotros los viejos ya lo estamos haciendo porque queremos aferrarnos a la vida, porque creemos que todavía tenemos tareas por cumplir. ¿Pero se acuerda, Vladimiro, cuando al principio nadie se quería vacunar? Como que todo el mundo tenía que tomar las vacunas, ¿no? Signo de interrogación. En cambio, hoy día hay ese acto de confianza en las vacunas. Todavía no se sabe bien cuántos meses dura la inmunidad que genera la vacuna, pero lo que sí sabemos es que las personas que están vacunadas tienen muchísimas menos posibilidades de enfermar gravemente de o, Dios no lo quiera, de morir. Y así que esa es una buena noticia, y especialmente los adultos mayores, porque no sé, pues yo soy de San Bernardo, al sur de Santiago, y durante 6-7 meses yo no vi a mis papás y no vi a mi abuela. Y para un adulto mayor como mi abuela, que además vive en la misma casa, no ver a sus nietos, es muy frustrante, angustiante. Y por eso uno de repente veía estas imágenes de los adultos mayores bailando, festejando, celebrando, porque la vacuna no solamente es, como bien usted dice, aferrarse a la vida, sino también la posibilidad de volver a encontrarse, de poder volver a ver a los hijos, de ver a los nietos, y obviamente eso es algo que nos llena de alegría y nos llena de orgullo, porque el proceso de vacunación ha sido destacado en todo el mundo.
Antes de ayer superamos a Israel como el país que más rápido Así vacuna. Entonces, eso es un orgullo. O sea, nosotros vamos a vacunar mucho antes que países de la OECD, mucho antes que nuestros países vecinos de América Latina. Felizmente nosotros hemos podido mandar vacuna a Paraguay, a Ecuador, porque Chile tiene asegurada su capacidad de vacunas para la población chilena y hemos tenido que mandar esta dosis solidaria a Ecuador porque no tienen para vacunar a su personal de salud. Nosotros hemos vacunado ya más de 500.000 funcionarios de la salud, otros 300.000 trabajadores de la educación. O sea, la verdad es que yo creo que las vacunas es una cosa que uno como chileno tiene que sentirse orgulloso del equipo de salud, de la gente que negoció las vacunas, del presidente que se adelantó a negociar las vacunas y asegurarlas para todos los chilenos. De nuestras universidades. Las universidades se jugaron 100%. Participaron Encabezando la Católica, ¿no? Pero otras universidades, nivel. la ciencia, la investigación. Yo pienso de que aquí hubo, de verdad, un gran trabajo, porque hay que hacer el reconocimiento, así como uno indica las debilidades que ha observado, ¿no? Y hemos escuchado también la crítica en un momento determinado del Colegio Médico, que hoy ha respaldado absolutamente esta gestión ante las vacunas. Hemos escuchado la oposición de los profesores para volver al aula, ¿no? Y de repente todo se confunde con el tema político. Yo creo que ha habido un reconocimiento respecto a la gestión que se ha tenido, que ha sido transversal y unánime en materia de vacuna. Llegaron oportunamente, llegó la cantidad suficiente, tanto que se ha permitido el Estado de Chile, el gobierno de Chile, poder colaborar con países hermanos que carecen de la vacuna en este instante. El otro día entiendo que fueron exportadas un número no menos importante de vacunas, por ejemplo, a Paraguay, y me parece que nos necesitamos todos en esta tarea, y es por eso entonces el reconocimiento a la gestión. Cuando uno dice nos necesitamos todos, aquí en este tema de la vacuna quedó claramente demostrado. Oye, le cuento algo, yo me acuerdo cuando el presidente Piñera dijo una frase en el aeropuerto, dijo: a ningún chileno le va a faltar un ventilador. Y yo estaba viendo esto por televisión y dije, chuta, se está comprometiendo una cosa que se la está jugando, se amarró solito, dije yo, y después efectivamente llegaron los ventiladores y a nadie le faltó un ventilador. Ahora nos pasa parecido con los vacunas, cuando dijo, nos vamos a vacunar, van a llegar las vacunas, uno pensaba lo mismo, chuta, nos estamos amarrando solitos, comprometiendo a cosas que son muy desafiantes, y han llegado las vacunas, tenemos millones de vacunas que han llegado, ayer mismo llegaba otro cargamento de 2 millones de vacunas. Hoy día la región de Magallanes va mucho más rápido que el resto del país, además ustedes ya superaron el 41% de la población objetivo vacunada, y lo sigue ya Ñuble con 33, 35, pero la verdad es que va mucho más rápido que el resto de Chile, y yo creo que eso se debe a que hay una cultura de vacunación en nuestro país muy potente. La directora del CEFAM ayer me decía, esto nosotros lo hacemos todos los años, lo que pasa es que ahora es un despliegue mucho más grande, pero todos los años lo hacemos por la influenza. Claro. Y ahora además se nos suma la influenza. O sea, el presidente la otra vez nos decía en el Consejo de Gabinete, vamos a tener este año más de 30 millones de vacunas entre la influenza y el coronavirus. O sea, es un esfuerzo titánico. Pero yo creo que todo ese reconocimiento a la gestión, al trabajo, a la previsión, a haberse adelantado, o sea, que el presidente haya dicho, oye, aquí lo que viene, estamos enfrentando la pandemia, pero lo que viene son las vacunas, y haber hecho en paralelo enfrentar la crisis con la vacuna es una cosa que es para sacarse el sombrero. Yo personalmente me siento muy contento de eso, pero sobre todo de la gente que hace ese acto de confianza y se va a vacunar, porque los adultos mayores, las personas con enfermedad, todos los que están tratando de, como bien dijo usted, aferrarse a la vida, es una cosa que a uno lo mueve para seguir trabajando. Ayer fue conmovedor, ministro, ver imágenes televisivas que daban cuenta del desalojo de uno de los campamentos. Todavía en Chile, siglo XXI, tenemos campamentos, y ha quedado más expuesto esto con motivo de la pandemia. No sé si tuvo la oportunidad de verlo, creo que fue en la comuna de Renca, en Renca, y donde se veía la desesperación de la gente. ¿Dónde nos vamos? Yo sé que no le corresponde a su ministerio, a lo mejor es vivienda dar la solución, pero sí de los terrenos donde poder levantar viviendas dignas para gente que tanto lo necesita. Y a propósito de la migración, así como fue acertado, ¿no?, en anticiparse el presidente de la República y decir a ningún chileno le va a faltar un respirador, mi pregunta es si se actuó de manera responsable con mirada de estadista cuando se fue a Cúcuta, y yo creo que se creó una falsa expectativa en torno a lo que podría brindar Chile en materia de migración con el pueblo venezolano. Y hoy estamos respondiendo de esta manera, embarcando de vuelta en los aviones, construyendo zanjas en el norte de Chile y desalojando, como ayer vimos, ¿no?, a los campamentos, a donde se llega, yo diría, con mucho dolor,
y por extrema necesidad, ministro de Bienes Nacionales. Mira, a nosotros nos ha tocado ver este tema muy de cerca. O sea, el Estado es dueño de más de la mitad de los terrenos de Chile. Eso, Vladimiro, equivale a más de 40 millones de hectáreas que administra el Ministerio de Bienes Nacionales, y que especialmente en el norte es muy potente. En la región de Antofagasta, Bienes Nacionales es dueño de más del 80% de la tierra. En la región de Tarapacá es más del 70%. Y por tanto nosotros también tenemos un fenómeno de ocupaciones muy al alza, porque después del estallido social, y además agravado por la pandemia, las ocupaciones aumentaron no solamente en materia de campamento, sino también de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales. Y ahí yo le diría que nosotros hemos visto dos fenómenos que son distintos pero van de la mano. Hay un fenómeno que tiene que ver con lo que usted bien ha descrito, personas vulnerables que se instalan en una toma por necesidad. Y estoy pensando en familias que perdieron la pega, que estaban hacinados, que encontraron que era mucho más seguro para ellos y para sus hijos estar en una carpa en una toma que estar hacinado en un cité o de allegados con 10, 15, otras 20 personas en una casa. Esas son familias que están pasando por necesidades, y a ellas siempre hay que decirles que no las vamos a dejar solas. Las estamos apoyando, hay un catastro de vivienda en materia de campamento, del Ministerio de Desarrollo Social en materia de los ingresos familiares, pero también del Registro Social de Hogares, y por supuesto el Ministerio de Bienes Nacionales, que ha ido disponiendo terrenos para soluciones habitacionales definitivas. Pero ¿sabe cuál es la parte, como la otra cara de la luna, esa parte oscura, la otra cara de la moneda? Son los inescrupulosos. Los inescrupulosos que se aprovechan de esa. Yo leí un libro muy bueno la otra vez que se llama... Los que especulan también, ¿no? Oiga, que ganan plata con esto. O sea, hay un libro que se llama Las uvas de la ira, y que decía, este es un libro que trata sobre la miseria moral de los que se aprovechan de los que tienen miseria real. Y aquí algo pasa parecido. Los inmigrantes son personas que de repente llegan, y llega un tipo y le vende terrenos fiscales a 500 luquitas. Cosas que son tomas. La toma de renca que usted decía ayer, en yapo.cl estaban vendiendo los loteos de la toma en 4,5 millones de pesos. Entonces, tú decías, esto es impresionante. O sea, están vendiendo loteos en una toma irregular a 4,5 millones de pesos, frustrando el sueño de esas familias que desesperadamente le pagan, o son mezcla entre sicario y prestamistas, que si no le pagan después lo amenazan con matarlo, y son los propios vecinos de Renca, los que viven al frente de esa toma, los que pidieron el desalojo. ¿Por qué? Porque decían que esa toma se había convertido en un lugar de violencia, de disparo, de destrucción, y que además obviamente es un terreno que está pensado para la ampliación del metro y para mejorar la calidad de vida de la gente que vive ahí. Entonces lo que hace vivienda es decir, ya, ¿quién de aquí de verdad necesita vivienda? ¿Y quién de aquí se está aprovechando? Es un fenómeno que también hemos visto, Vladimiro, por ejemplo, en otras regiones del norte, en que hay tomas de viviendas para segundas o terceras viviendas. O sea, eso no puede ser. En Chile hay personas que llevan mucho tiempo haciendo la fila, lo que en el colegio nos decían que se trataba del conducto regular. Era cuando uno, de repente el papá llegaba a hablar con el director del colegio y ni siquiera habló con el profesor. Oiga, usted se saltó el conducto regular. Aquí pasa lo mismo, hay gente que se salta la fila y que trata vía toma de terrenos saltarse la fila de miles de otras personas que llevan años ahorrando para el subsidio, que quieren su casa y que quieren cumplir el sueño de la casa propia. Y por eso yo digo que siempre distinguir, hay personas que lo necesitan y que las vamos a apoyar, y hay otro inescrupuloso que se toman terrenos fiscales para tratar de venderlo como si fueran privados, y evidentemente esos gallos no lo vamos a tolerar, los vamos a desalojar y además vamos a entregarlo antecedentes a la fiscalía. Tan inescrupulosos como aquellos que reciben viviendas sociales, esfuerzo de todos los chilenos, para después arrendar sus casas o venderlas. O venderla. Pero piense usted, una casa, ¿cuánto cuesta construir una casa? Costará 10, 15, 20 millones. Yo soy de San Bernardo, en mi patio en la ferretería. Y muchas veces llegaba gente a decirle, oiga, le vendo la casa en 500 lucas. O mi papá se enteraba y están vendiendo las casas en 500 lucas. ¿Y por qué le decíamos nosotros? No, es que yo en verdad me acostumbré a vivir en la toma. O sea, yo no tengo cultura de pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua y no sé qué. O otros que hacen de esto un negocio. El derecho a la vivienda es un derecho a un techo, para que tú tengas una casa. Ojalá que la casa sea lo más grande posible, para que ahí se desarrolle una familia, que no estén hacinados. Pero no es un derecho a hacer patrimonio y a obtener rentas a través de viviendas sociales. Las viviendas sociales están pensadas para gente que lo necesita, y nos hemos forzado mucho para que esas viviendas sociales sean buenas, que sean grandes, que tengan integración social, que no mandemos a los más pobres a las periferias de las ciudades, porque muchas veces, como los terrenos eran más baratos en la periferia, se mandó a los más pobres a la periferia y después lo hiciste trasladarse por 2 horas hasta el lugar de la pega. Esto es un fenómeno muy santiaguino quizás, porque Punta Arenas es una ciudad a escala más humana, está a 5, 10, 15 minutos, pero cuando una persona pobre... Pero ojo, ministro, también aquí estamos observando, ¿no? Ustedes recién están entregando títulos de dominio, gente que se ha tenido que ir al sector periurbano, donde no existe nada, donde no solamente no existen caminos, donde no solamente no tienen luz, agua, gas, lisa y llanamente están lejos del supermercado, están lejos de la compañía de bomberos, están lejos del hospital.
en fin, yo pienso que también tiene que tener Punta Arenas, pese a que tiene un plan regulador que debe ser modificado, tiene que tener un ordenamiento urbanístico la comuna de Punta Arenas. Ministro, estamos pasados en el tiempo, Franco, yo lo sé, pero le quiero hacer le quiero hacer una última consulta, ministro, respecto a Cabo de Hornos. Luego voy a conversar con el alcalde Patricio Fernández. Hoy debe dejar el cargo, claro, porque va a la reelección. Patricio Fernández, alcalde allá en Cabo de Hornos, en Puerto William. Ustedes tenían un plan de repoblamiento, ¿sí? En Puerto William. Esto desde hace 2 años se venía trabajando, después se le cambió de nombre a este repoblamiento de Puerto William. ¿Cómo camina eso? Mira, la verdad es que nosotros lo hemos visto de la siguiente manera. Yo cuando llegué ministro me decía, mira, aquí hay ciertas... el ministerio tiene muchos criterios, muchos lineamientos, y yo me decían, aquí hay que firmar estos decretos de venta. Y yo preguntaba, ¿y por qué se hacen estos decretos de venta? Porque es un plan estratégico de ordenamiento y repoblamiento de Navarino, de Puerto William, y que es súper importante porque son personas que están ahí haciendo patria, que llevan años viviendo ahí, pero que no son dueños del terreno donde viven, donde trabajan. Pero también ese plan que ya estaba con las familias que ya fueron beneficiadas, se sigue un plan de venta, no son títulos gratuitos, sino plan de venta, pero que personas están comprando esas casas 4, 5, 6 millones de pesos. Y además estamos en un plan de ordenamiento territorial, porque como bien usted decía, esto hay que pensarlo bien, no es llegar y entregar terreno, como alguien diría por ahí, como a tonta y loca, sino planificarlo bien para que la calidad de vida de las familias que se instalen ahí sea de la mejor manera posible. Porque de repente nosotros podríamos hacer loteos con nuestros todos terrenos, pero también tenemos que pensar lugares para la comisaría, para bomberos, para el CEFAM, para la posta rural, para de vender otro con terreno para un supermercado, porque como bien dice usted, lo que uno no puede hacer es lo que estamos viviendo en la zona periurbana, que hemos tenido que después de 30, 40 años venir a resolver el problema de los caminos. Y muchas veces nos pasa además en las tomas, que de repente nos dicen, oye, véndanos, nosotros queremos comprar, pero es que no puedo venderle todo a todos porque tengo que dejar espacio para bomberos. Y tengo que dejar espacio para servicios. Y después, ideal sería poder tener aquí un strip center, pero público, no de locales comerciales, sino de un registro civil, sino de una oficina municipal. Y por tanto, esa planificación territorial es sumamente relevante y también la estamos haciendo para Navarino, para Puerto William. Ministro de Bienes Nacionales, Julio Izamet, la verdad ha sido un gusto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Fuerza para el último año, porque cuando le va bien, honestamente, a los ministerios, al gobierno, le tiene que ir mejor a los chilenos. Así es. Tenemos esa esperanza, que le vaya bien y será hasta la próxima visita a la región. Muchas gracias, Vladimiro, y como siempre, además, si bien el proceso de vacunación ha sido extraordinario en Magallanes, un último llamado a todos a seguir respetando las medidas. El coronavirus sigue entre nosotros, así que seguir cuidándonos y obviamente cuidar a nuestros seres más queridos. Así que gracias, Vladimiro, por la invitación y espero que en la 5ª visita podamos volver a encontrarnos. Pero con todo gusto. Un abrazo a la distancia, porque guardamos la distancia, la mascarilla, el alcohol gel, para cumplir con todos los protocolos. Que le vaya bien, retorna esta tarde y hasta pronto. Muchas gracias, Vladimiro. Hemos estado en Buenos Días Región con la opinión del ministro de Bienes Nacionales, Julio Izamet. Vamos y volvemos.